Muy buenas a todos. La era de la OTAN en Asia Oriental ha comenzado. El tablero geopolítico de Asia está sacudido por uno de los giros históricos más duros del siglo. La superpotencia estadounidense parece estar perdiendo terreno y sin querer le está entregando a Pekín la bandeja de plata para decidir el destino de la región. Una antigua potencia ha despertado oficialmente de las cenizas de la historia. Ya no quedan advertencias solo en el papel. Una batalla para frenar el ascenso del dragón chino se está preparando justo frente a nuestros ojos. A continuación se presentan los contenidos principales del video. La Alianza de Acero rompe la estrategia secreta y da un paso impensable que sacude a China, cuando Japón se une con Corea del Sur, establece una cooperación clave con Filipinas y Australia, y sienta las bases para una alianza militar con una estructura similar a la OTAN en Asia. La furia aterradora de Pekín, la verdad sobre el simulacro masivo de bloqueo con miles de barcos de milicia marítima disfrazados, las tensas maniobras de cierre en el espacio aéreo de Okinawa y las severas sanciones económicas para obligar a Tokio a inclinarse. La dura correlación de fuerzas. ¿Podrán los 154 buques de guerra de Japón resistir ante la aterradora flota permanente y la máquina de guerra de cientos de miles de millones de dólares de China? A continuación, el contenido y el análisis detallado. ¿Activar la alianza de la OTAN en Asia permitirá a Japón detener a China? Distinguidos señores, la situación geopolítica en la región de Asia-Pacífico está presenciando un giro histórico sumamente feroz, donde la sombra de una nueva era de hegemonía china ya no es una advertencia lejana, sino que está presente justo ante nuestros ojos. En el prestigioso foro diplomático Foreign Policy, el profesor de Relaciones Internacionales Stephen Kwong de la Universidad de Harvard ha hecho sonar una alarma contundente sobre este ascenso inevitable de Pekín. Los analistas estratégicos señalan que, a través de una serie de decisiones para retirarse de instituciones internacionales, imponer aranceles extremos a nivel global y empujar a Medio Oriente al caos mediante la guerra en Irán, lo que ha provocado un aumento vertiginoso en los precios mundiales del combustible, la administración del presidente Donald Trump ha entregado inadvertidamente en bandeja de plata el destino de esta región a China. En una crítica mordaz, el profesor Watt afirma que cada paso de la Casa Blanca no parece ser más que un plan calculado para ayudar a Pekín a reemplazar completamente la posición de Estados Unidos en esta zona estratégica clave. Esta señal de alarma no es la única. Desde hace muchos años, el veterano diplomático singapurense Kishore Mahbubani, expresidente del Consejo de Seguridad de la ONU, ha estado analizando continuamente esta situación en su famosa obra China ya ganó. Este cambio de poder pone fin a los esfuerzos por contener a Pekín, que han sido la columna vertebral de la política exterior de Washington en Asia, marcando el retroceso estratégico más impactante de Estados Unidos. Sin embargo, cuando el eje de poder, Washington y Pekín, se tambalea, el tablero geopolítico de Asia Oriental queda sin dueño, mientras la superpotencia estadounidense parece estar perdiendo su posición en el juego. La mayor esperanza para el orden regional en este momento recae en una nación insular que es 25 veces más pequeña que China, una antigua potencia militar que está resurgiendo con fuerza de las cenizas, Japón. A lo largo de la historia de la posguerra, la doctrina de seguridad de Tokio siempre ha sido muy simple y pasiva: servir como un sólido respaldo para el ejército estadounidense, compartir la carga financiera y dejar toda la acción militar real y sangrienta en manos de Washington. Ese orden pudo haber funcionado sin problemas durante la Guerra Fría, pero se basaba en un supuesto extremadamente frágil: el compromiso absoluto y duradero de Estados Unidos con la región. Cuando la confianza en la lealtad de su aliado al otro lado del océano comenzó a resquebrajarse, la élite política de Japón entendió que no podían dejar el destino de la nación en manos de una realidad tan incierta y cambiante. Este despertar estratégico encendió una reforma militar trascendental bajo el mandato del difunto primer ministro Shinzo Abe, el principal arquitecto de la gran remilitarización de Japón. En 2015, a pesar de intensos debates y protestas encendidas en la opinión pública, el gobierno de Abe superó unilateralmente los obstáculos legales al aprobar una ley que permitía a las fuerzas de autodefensa de Japón participar en escenarios limitados de defensa colectiva. Este fue un giro sin precedentes, que permitió a Tokio abrir fuego si una nación aliada era atacada,
y esa amenaza afectaba directamente la supervivencia de Japón, rompiendo las antiguas cadenas constitucionales que solo permitían el uso de la fuerza cuando el propio territorio japonés era invadido. Este audaz paso abrió de par en par la puerta a una serie de reformas militares profundas que le siguieron. Para 2017, la barrera invisible pero más sólida, que era el límite del gasto en defensa fijado en el 1% del PIB, fue oficialmente eliminada. Poco después, en 2018, Tokio estableció la Brigada de Despliegue Rápido Anfibio, una fuerza de tarea de élite diseñada específicamente para la defensa y la recuperación de islas lejanas. Un mensaje de disuasión nada oculto fue enviado directamente a Pekín en medio de la tensa disputa en el mar de China Oriental. Y no se detuvo ahí. El plan para convertir los destructores, clase Izumo, para operar un escuadrón de 147 cazas furtivos, F-35B, ha transformado estos buques de guerra en los primeros portaaviones reales de Japón desde la Segunda Guerra Mundial, aunque las autoridades de Tokio siempre tengan que usar términos diplomáticos cuidadosos para reducir la sensibilidad del asunto. Si el difunto primer ministro Shinzo Abe fue quien puso los primeros ladrillos para el rearme, entonces su sucesor y también su destacado discípulo, si la primera ministra Sanae Takaichi es quien está llevando este proceso al límite máximo, según la profunda evaluación del profesor Daisuke Kawai de la Universidad de Tokio, ningún político ha mostrado un compromiso más firme y decidido que la señora Takaichi en esta apuesta geopolítica. En abril pasado, ella anunció una reforma integral y audaz, la más importante en décadas, a las regulaciones de exportación de armas de Japón, eliminando por completo las prohibiciones de larga data sobre la exportación de armas, abriendo el camino para la transferencia de sistemas de misiles guiados y buques de guerra modernos a los aliados en la región. Esta medida ha generado una gran ola de entusiasmo en todo el sudeste asiático, especialmente en Filipinas. El ministro de Defensa de Filipinas, Kim Humberto Teodoro, declaró abiertamente ante los medios que este acuerdo permite a Manila acceder a un arsenal de última generación, aumentar la capacidad de defensa nacional y fortalecer la seguridad regional mediante un mecanismo de disuasión estratégica, una declaración que los observadores consideran un golpe directo a las reclamaciones de soberanía de China. Al mismo tiempo, el primer ministro Takaichi ha hecho realidad el aumento del presupuesto de defensa a un nivel récord del 2% del PIB, y se comprometió a no detenerse ahí. Este aumento en el gasto militar ha puesto nervioso a Pekín y ha llevado la tensión al máximo nivel. Sin embargo, lo que realmente hizo que la línea de conflicto estuviera al borde de estallar fue la declaración de la señora Takaichi, que fue como una bomba geopolítica ante el Parlamento en noviembre del año pasado. La primera ministra de Japón afirmó con firmeza que cualquier ataque militar de China contra Taiwán podría considerarse una situación que amenaza directamente la supervivencia de Japón. Esta declaración significa que Tokio está dispuesta a activar la Ley de Autodefensa Colectiva de 2015 promulgada bajo el mandato de Abe, para enviar tropas a combatir y apoyar la defensa de Taiwán. Este es el golpe más crítico que toca la línea roja más sensible de Pekín. La reacción de China estalló de inmediato en una furia diplomática y militar sumamente grave. Pekín acusó duramente al gobierno de Takaichi de intentar revivir el fantasma del colonialismo y del ejército japonés, una acusación fuertemente provocadora basada en heridas históricas que aún no han sanado. En el frente económico, China lanzó de inmediato sanciones al recomendar a sus ciudadanos que dejaran de viajar a Japón, suspendió todas las importaciones de productos del mar y emitió una prohibición de exportar bienes de doble uso a 20 grandes corporaciones industriales consideradas proveedoras de armas para el ejército japonés. La disuasión no se detuvo en la mesa de negociaciones ni en los documentos de sanciones económicas, sino que se transformó en acciones militares al borde de un enfrentamiento armado. En diciembre del año pasado, los cazas de combate chinos realizaron maniobras peligrosamente cercanas a los aviones de patrulla japoneses, obligando a Tokio a desplegar urgentemente cazas interceptores en un escenario de alta tensión aérea. Todos estos movimientos agresivos de Pekín tenían un solo objetivo: obligar al primer ministro Takaichi a inclinarse y pedir disculpas. Sin embargo,
Hasta el momento, la líder japonesa ha mantenido una postura firme ante la enorme presión del continente, y las encuestas de opinión muestran que esta actitud decidida e inquebrantable incluso ha fortalecido el apoyo absoluto del pueblo japonés hacia ella. Las reacciones de Pekín ante el resurgimiento militar de Japón han ido mucho más allá de los habituales embargos comerciales o las simulaciones de combate aéreo sobre el cielo de Okinawa. Detrás del telón de terciopelo diplomático ocurrió un evento impactante durante la cumbre entre el presidente Donald Trump y el presidente Thap Can Binh. Según revelaciones valiosas del Financial Times, el líder chino no pudo ocultar su enojo e inseguridad al criticar directamente la estrategia de aumento del poderío de defensa de la primera ministra Sanae Takaichi. Para un líder que siempre ha construido una imagen de calma y control absoluto, como el presidente Thap Can Binh, mostrar una debilidad emocional justo frente a los funcionarios de Washington es una prueba clara de que Pekín realmente está preocupado por las acciones de Tokio. Esa preocupación se concretó de inmediato con cifras que huelen a pólvora. Un informe del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo señala que China ha aumentado silenciosamente su presupuesto de defensa en un 7.4% el año pasado, elevando el gasto total a la enorme cifra de 336.000 millones de dólares, una cantidad que los observadores saben que es solo la punta del iceberg debido a la falta de transparencia característica de este país. Al entrar en este año, a pesar de las dificultades económicas, Pekín sigue inyectando un 7% más en su máquina de guerra. En la Asamblea Popular Nacional de China, el primer ministro Li Qiang declaró de manera amenazante que el ejército de su país se enfocará al máximo en mejorar su capacidad de combate real y estará listo para cualquier situación de conflicto. Un mensaje de advertencia que se cierne sobre todo el continente. La razón profunda por la que la superpotencia continental está inquieta no solo radica en el rearme de Japón, sino que lo más preocupante es la gran estrategia de alianzas regionales para aislar a China, que la señora Takaichi está organizando intensamente. El corazón de esta alianza es un paso inimaginable, que rompe todas las reglas históricas, la cooperación entre Japón y Corea del Sur. La enemistad sangrienta que se ha prolongado desde la dura época colonial, de 1910 a 1945, con crímenes de guerra que parecían imposibles de reparar. Esas heridas sangraron intensamente en 2018, cuando la Corte Suprema de Corea del Sur dictaminó que las empresas japonesas debían compensar a los trabajadores forzados durante la Segunda Guerra Mundial, lo que desató una feroz guerra comercial entre Tokio y Seúl. Esto llevó las relaciones entre los aliados democráticos al borde del abismo, y solo se mantuvieron de manera frágil gracias a la presión de Washington. Sin embargo, bajo el liderazgo del primer ministro Takaichi, se ha escrito un nuevo capítulo lleno de drama y grandeza. En tan solo medio año, ella y el presidente surcoreano Lee Se-myung han tenido hasta 4 cumbres relámpago, una frecuencia sin precedentes en la historia contemporánea. En la conferencia en Lhasa, ciudad natal de la primera ministra, ambos líderes alcanzaron un acuerdo histórico para fortalecer la relación de seguridad bilateral, erigiendo indirectamente un sólido muro para frenar las ambiciones expansionistas de Pekín, algo que ambas partes reafirmaron con firmeza en su reciente encuentro hace unos días. Pero junto con el eje Tokio-Seúl, la mano diplomática de Japón sigue extendiéndose hacia el mar de China Meridional y el Pacífico Sur. La decisión de liberar a la industria de defensa de Tokio convirtió de inmediato a este país en un salvavidas estratégico para Manila. No solo se trata de suministrar equipos militares, sino que también se firmó un acuerdo logístico militar libre de impuestos para municiones, suministros esenciales y combustible, lo que crea un marco sólido para la implementación del acuerdo de acceso permanente que permite que los ejércitos de ambos países estén presentes directamente en el territorio del otro para realizar ejercicios conjuntos y estar listos para responder ante cualquier incidente de seguridad. Yendo más al sur, Tokio estableció una enorme alianza militar y económica con Australia mediante un contrato de construcción de buques de guerra por un valor de 6.5 mil millones de dólares diseñados por Japón. Al mismo tiempo, se activó una apuesta energética llamada Power Asia, valorada en 10 mil millones de dólares, con el objetivo de garantizar la seguridad de los recursos para todo el continente ante amenazas y bloqueos.
Todos estos movimientos independientes y audaces crean una pinza geopolítica que sofoca las ambiciones de dominio exclusivo de China en los mares de Asia. Esta estrategia de confrontación directa y de vida o muerte está recibiendo un apoyo político sólido e inédito en su propio país. Cuando las encuestas nacionales registran un índice de apoyo para la primera ministra de hasta el 70%, una cifra inimaginable que cualquier gobierno occidental envidiaría. La apuesta ya está hecha, las cartas están sobre la mesa, y la pregunta crucial ahora es si la ambiciosa Alianza de Acero, liderada por el país del Sol naciente, tiene la fuerza suficiente para detener las pinzas y la amenaza del dragón chino, que se prepara con gran ímpetu para una gran guerra, o si Asia Oriental tendrá que presenciar un nuevo capítulo sangriento en la historia de los conflictos globales. El contraste de fuerzas entre los dos bandos en la línea del frente es un problema sumamente difícil. Mientras que Tokio solo posee alrededor de 100 buques de guerra en toda su fuerza de autodefensa marítima, Pekín ya cuenta con una poderosa flota permanente de 234 buques de guerra modernos, y eso sin contar los miles de barcos civiles de milicia que siempre están listos para proteger. Esta abrumadora superioridad permite a China desplegar continuamente sofisticadas y decididas tácticas de zona gris para presionar a sus países vecinos. Según el Foro de Asia Oriental, la Guardia Costera China ha mantenido una presencia provocadora durante 335 días consecutivos alrededor de las islas Senkaku, administradas por Japón, un aumento considerable en comparación con los 215 días del año anterior. Esta agresividad no deja en paz a nadie en la región. En el estrecho de Taiwán, los aviones de combate de Pekín han violado el espacio aéreo de la isla más de 3.700 veces, junto con más de 2.800.000 ciberataques diarios para derribar los sistemas de defensa del oponente, un fuerte aumento en comparación con los 2.400.000 ataques del año anterior. En el mar de China Meridional, los barcos de Vietnam y Filipinas son acosados y amenazados constantemente con el uso de la fuerza, mientras que la Fuerza Aérea de Australia enfrenta acercamientos peligrosos y desafíos brutales al derecho internacional por parte de los cazas chinos. En el frente no militar, Pekín también está intensificando la competencia con Japón a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Al utilizar trampas de deuda invisibles vinculadas a los megaproyectos, China está tejiendo una red de influencia enorme que supera con creces el alcance de Tokio. Aunque sigue siendo una gran incógnita, si estos países estarían dispuestos a arriesgarse por Pekín en caso de que estalle un conflicto, el poder blando coercitivo de China es una realidad innegable. Frente a un muro tan sólido y agresivo, ¿serán suficientes los esfuerzos de rearme de Japón para cambiar la situación? La respuesta franca y objetiva de los observadores políticos es que todavía no. Lo que Tokio ha logrado en la última década, desde la perspectiva militar, es realmente impresionante, pero sigue siendo demasiado pequeño para poner a Japón al mismo nivel o desafiar el resurgimiento del dragón asiático. El mayor obstáculo de Tokio es el tiempo. Mientras que China ha pasado décadas fortaleciendo su potencial militar, acumulando poder económico y perfeccionando la estrategia de la Franja y la Ruta a nivel global, Japón apenas ha comenzado a despertar realmente desde 2015. Y este proceso fue bastante lento hasta que apareció el primer ministro Takashi y aceleró el ritmo. En cuanto al flujo de dinero vital, aunque Japón ha aumentado su presupuesto a un nivel récord del 2% del PIB, equivalente a 62.200 millones de dólares, esa cifra sigue siendo solo una gota en el océano, en comparación con el enorme presupuesto de 336.000 millones de dólares de China, un gasto que siempre se ha sospechado que está muy subestimado en relación con la realidad. En términos económicos, China es el motor vital de toda la región, por lo que la economía japonesa no puede cargar ni reemplazar por sí sola esa enorme cadena de suministro. Lo más aterrador es la crisis demográfica, algo que el propio gobierno japonés reconoce como una amenaza para su supervivencia. El país del sol naciente está presenciando la trágica situación de que el número de muertes supera al de nacimientos en casi 1 millón de personas, marcando la mayor disminución poblacional desde que se tienen registros en 1968. Aunque China también enfrenta el problema del envejecimiento poblacional, su nivel de vulnerabilidad aún no es tan crítico ni urgente como el de Japón. Sin embargo, la historia de las guerras mundiales
ha demostrado que las cifras estadísticas no lo determinan todo. Si solo miramos el presupuesto y el número de tropas, el ejército ruso ya podría haber celebrado un desfile de la victoria en Kiev, en lugar de tener que estar constantemente preocupado por los contraataques del presidente Zelensky en Moscú. Y Washington ya podría haber impuesto sus órdenes sobre Irán en lugar de tener que ceder continuamente en la mesa de negociaciones. Japón claramente es la parte débil en este enfrentamiento directo, pero cuestionar si Tokio puede equilibrar el poder con Pekín podría ser un error desde el punto de vista del pensamiento estratégico. El verdadero objetivo de Japón no es convertirse en un rival igual, sino transformarse en una alternativa confiable para aquellos países que están asfixiados bajo la sombra dominante de China, pero que no saben en quién confiar. Durante muchos años, los gobiernos asiáticos han tenido que caminar sobre la cuerda floja entre, por un lado, recibir inversiones en infraestructura de China y, por otro, esforzarse por proteger su soberanía ante la agresividad de Pekín. Filipinas es un ejemplo claro de esta paradoja geopolítica. El mayor desafío y de vida o muerte para Tokio en este momento es reunir las piezas dispersas de la región en una alianza militar estructurada similar a la OTAN para contrarrestar la brutalidad de China. Los cimientos de esta estrategia ya se han establecido cuando Japón fortaleció sus lazos militares con la mayoría de los países vecinos. Y cuando su industria de defensa se abra, estos vínculos se volverán aún más estrechos. Además, estos países ya tienen vínculos de seguridad estrechos con Estados Unidos a través de acuerdos bilaterales. El único obstáculo que queda es la voluntad política de las partes involucradas. Cualquier país que se atreva a alinearse con Japón tendrá que enfrentar represalias furiosas y brutales sin precedentes por parte de Pekín, incluso un bloqueo económico total. Entonces, según ustedes, ¿una OTAN asiática liderada por Japón sería capaz de romper la pinza expansionista de China sobre el terreno o ya es demasiado tarde?